encuentren bien. En estos momentos venimos a exponer nuestro seminario, el cual va a tratar del sistema gustativo y el sistema olfativo. Para eso me acompaña María Álvarez, Carlos Ibáñez, Lina López, Ivana Palencia, Shirley Padilla, Karen Támara, Juliet Tobío, Diosaili Ceballos y mi persona Juliet Ricardo. Los temas a tratar han de ser que es el sistema gustativo, la percepción de los sabores, el código neural de la calidad del gusto, el sistema olfativo y el código neural para las moléculas odoríferas. Hemos establecido unos objetivos que a través de pantalla pretendemos hacerlos entender en usted. Cómo funciona nuestro sistema del gusto, cuáles son los trastornos del gusto y cuáles son los procesos que lleva a cabo el sistema olfativo para su total funcionamiento y por supuesto cómo estos dos sistemas aportan a la sensopercepción. Ahora sí, comenzamos. El sistema del gusto es uno de los 5 sentidos corporales que nos permite percibir y distinguir entre los sabores de las cosas. Este se encuentra en la cavidad bucal y está específicamente relacionado con el olfato, que es la lengua, es ese órgano musculoso que nos permite distinguir los sabores. El complejo proceso de degustación comienza cuando distintas moléculas que liberan a nuestro alrededor estimulan las células especiales de nuestra nariz, boca y garganta. Estas células sensoriales especiales mensajes a través de los nervios hasta nuestro cerebro, donde los sabores son identificados. Y estas células gustativas están relacionadas con las bebidas y los alimentos. Y a pesar de que el gusto no es en comparación uno de los sentidos más potentes en el ser humano, sí es de vital importancia. Buenos días, queridos compañeros, mi nombre es Karen Támara y les voy a hablar sobre la percepción del sabor. Podemos apreciar el sabor de las comidas gracias a las papilas gustativas, esos pequeños puntos rojos que podemos distinguir a simple vista en la lengua. Existen distintos tipos, las fungiformes que se localizan en la parte anterior y en la punta de la lengua, las filiformes que están en la parte central, las foliadas en los lados y las circunvaladas en la parte posterior de la lengua. Fuera de lo que se cree comúnmente, no solo estas células se sitúan por toda la lengua, también se pueden encontrar en el paladar, en la epiglotis y en la parte alta de la faringe. Una papila agrupa a cientos de botones gustativos que son los receptores del gusto, en este caso los químicos receptores. Toda esta información viaja al cerebro a través del nervio facial, la parte anterior de la lengua, el nervio glosofaringeo, parte posterior de la lengua y el nervio vago, zonas de la epiglotis. Estos nervios tienen proyecciones hacia el bulbo y de allí al tálamo. A partir de aquí la información viaja hasta la corteza gustativa. Desde esta corteza hay proyecciones hacia la amígdala, por lo que implica que algunas sustancias nos produzcan sensaciones agradables o desagradables. Las papilas gustativas. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales que tienes en la lengua y que te permiten percibir los sabores que se dividen en dulce, salado, ácido y amargo. Las funciones de las papilas gustativas. Las papilas gustativas son unos pequeños órganos sensoriales ubicados en la superficie de la lengua. Cada una de ellas está formada por células receptoras denominadas botones gustativos, que son los que nos permiten captar los sabores. Algunos de ellos se encuentran también en la parte blanda del paladar. Sin embargo, las papilas gustativas no son las únicas responsables de esta percepción. El olfato juega un papel fundamental en este proceso. Cuando masticamos algún alimento, se libera una serie de sustancias químicas que se transmiten a los receptores olfativos presentes en la nariz. En esta acción conjunta de las papilas y los receptores es la que nos permite discernir el sabor de los alimentos. Por este motivo, las personas con problemas alérgicos o respiratorios o aquellas que estén pasando por un proceso gripal tienen la percepción del gusto mermada. ¿A qué edad se desarrolla el sentido del gusto? Los seres humanos nacemos con el sentido del gusto plenamente desarrollado. De hecho, ya existen papilas gustativas desarrolladas en un feto de 15 semanas de gestación. A partir de las 25 semanas, el neonato ya dispone de neuronas gustativas.
Una persona de corta edad tiene en su lengua unas 10.000 papilas que se regeneran cada 2 semanas. A medida que vamos creciendo, el número de papilas gustativas presentes en la cavidad oral va disminuyendo, pues el proceso de regeneración no es tan rápido. Es habitual que una persona mayor note cierta pérdida del gusto, pues tendrá unas 5.000 papilas gustativas que conserven plenamente su función. A esta reducción de la capacidad para apreciar los sabores se le llama hipogeusia. La geusia sería un caso extremo, no poder identificar ningún sabor en nuestra boca, aunque es muy poco común que esto llegue a suceder. La clasificación de las papilas gustativas. Las papilas gustativas no son homogéneas. En la superficie lingual podemos distinguir órganos receptores con diferentes formas que detectan los diferentes sabores. De esta manera podemos percibir con más intensidad un sabor en un área determinada de la lengua que en otra. Se reparten por toda la superficie lingual y cada clase tiene su nombre específico. Papilas caliciformes o circunvaladas son las que nos aportan información sobre el sabor amargo y se localizan en la zona próxima a la garganta y en la parte posterior de la lengua. Las papilas fungiformes deben su nombre a su forma de hongo y están especialmente desarrolladas en personas de edad temprana y en mayores. Se encuentran en la punta de la lengua, donde se perciben los sabores dulces. Papilas filiformes tienen forma cilíndrica o cónica y están presentes a lo largo de la base lingual. Son sensibles a la temperatura y a la textura de los alimentos. Y por último, las papilas foliadas, estas menos desarrolladas que el resto, perciben el sabor salado. Se ubican en los pliegues laterales de la lengua y en el dorso. Buenos días, mi nombre es María Álvarez Díaz. En el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre los diferentes sabores básicos que percibimos al consumir determinados alimentos, los cuales son dulce, amargo, salado y ácido. Cada uno de ellos los detectamos con mayor o menor medida dependiendo de la sensibilidad que tengamos. Se preguntarán, ¿dónde se percibe cada uno de ellos? Bueno, el sentido del gusto se sitúa mayoritariamente en la lengua, aunque se sitúa gran parte del paladar y de la garganta. En la percepción del gusto se debe a la presencia de las papilas gustativas, que son receptores especializados. Estos receptores detectan principalmente 4 sabores básicos que se perciben con mayor y menor facilidad en las diferentes zonas de la lengua y del paladar, los cuales son sabor dulce, sabor producido en gran cantidad por compuestos principalmente por fructosa, sacarosa y lactosa. Este sabor es aceptado de manera global como uno de los sabores más placenteros. Se detecta principalmente en las papilas gustativas y de la punta de la lengua. Un ejemplo de este sabor dulce sería la miel de abeja. Por segundo, sabor amargo, sabor típico de algunos alcaloides como la cafeína, quinina y otros sales taninos. Se detecta mediante las papilas gustativas de la parte posterior de la lengua. Un ejemplo de este sabor amargo sería el café puro sin endulzar. Tercero, sabor salado, sabor típico del cloruro sódico. También tiene otras sales solubles como cloruro potásico y cloruro de litio. Como su nombre lo dice, viene potenciado especialmente por la sal, ubicado en ambos lados de la parte delantera de la lengua. Un ejemplo de este sabor salado sería echar sal de cocina en un vaso de agua. Por último, el sabor ácido, sabor característico de algunos ácidos como el tartárico, ejemplo uvas, cítrico, naranja y limón, málico, manzana, láctico, la leche y acético. Su sabor es interpretado como agrio y entre más fuerte es el ácido, más intensa es la sensación. Es detectado por la pupila gustativa de la lengua ubicada en ambos lados de la parte posterior de la misma. En conclusión, no todos percibimos los sabores con la misma intensidad, ya que las personas tenemos diferente sensibilidad para percibir los sabores.
Es lo que llamamos umbrales de percepción. Por eso a uno nos resulta más fácil que otros detectar los sabores básicos en baja concentración. Gracias. Hola a todos, tengan un cordial saludo de mi parte, docente y estudiantes. Hoy les vengo a hablar sobre el código neural de la cualidad del gusto. Cualidad del gusto. Los investigadores del gusto identifican 4 sensaciones que vendrían siendo salado, agrio, dulce y amargo. También identificando las 4 cualidades básicas del gusto. Bueno, podemos identificar nuestras experiencias gustativas a partir de estas 4 cualidades básicas. Este señor descubrió que hay sustancias que tienen sabores predominantes y otras son el resultado de la combinación de las 4. La genética de la experiencia del gusto. Existen diferentes factores que influyen en la percepción del gusto, en algunas sustancias o en algunas personas, como lo es el orden genético. Uno de los efectos genéticos, el sabor amargo de la feniltiocarpamida, se le llama cantadores a los que perciben el sabor amargo de esta y catadores a los que no lo perciben. Esta conexión entre las papilas y si uno es catador y, por ejemplo, o no, del efecto de los receptores en la percepción. Gracias. Código neural de la cualidad del gusto. Se divide en 2 partes, codificación específica y codificación distribuida. Codificación distribuida. La calidad está indicada por el patrón de actividad distribuido entre neuronas. Robert Erickson aplicó una serie de estímulos gustativos diferentes y se registró la presencia del nervio de la cuerda del tímpano. Esto concluyó que la percepción de la rata dependía del patrón entre fibras de 2 sustancias con patrones similares deben tener un sabor similar. Codificación específica. La calidad se demuestra por la activación de las neuronas que están sintonizadas para responder a cualidades específicas. Ken Müller usó PTC, que para los humanos tiene sabor amargo y para las ratas no tiene sabor. Se modificó una cepa de ratas para que tuvieran este receptor amargo de PTC. Este concluyó que la adición lo hace sensible a determinada calidad y la eliminación lo hace sensible a ella. Funcionamiento de la transducción. Sustancias saladas, dulces, agrias y amargas cambian las propiedades de la membrana de la célula gustativa. Entonces la amilorida, que bloquea canales de sodio, disminuye la activación de neuronas del sistema nervioso central de las ratas que responden a la sal. La amilorida en humanos provoca la recepción de insípidos a lo que antes se conocía como salado. Entonces, distribuida o específica. La argumentación parece favorecer la codificación específica. Sin embargo, la investigación es reciente y se requieren más estudios. Una sugerencia es que las cualidades básicas del gusto podrían determinarse por un código específico, pero la codificación distribuida determina las diferencias sutiles entre los sabores de una categoría. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con los problemas del gusto. Dentro de los problemas del gusto principalmente tenemos a la augesia. La augesia es un problema que consiste en la pérdida o disminución del sentido del gusto por diversas causas, como las infecciones. Luego tenemos a la disgeusia. La disgeusia es una enfermedad en la cual las personas no pueden distinguir los sabores de los alimentos y las bebidas. La hipogeusia. Esta se relaciona con la falta de capacidad para degustar sabores básicos. Bueno, esto suele sucederle más que todo a las personas que fuman demasiado. La hipereugesia consiste en la extrema sensibilidad del gusto. Bueno, la percepción fantasma del gusto es un sabor constante y a menudo suele ser desagradable que sienten las personas en su boca a pesar de no tener nada en ella. El síndrome de la boca ardiente
es un problema médico en el cual las personas sienten un dolor ardiente en su boca. Bueno, esto le puede pasar a cualquier persona, pero los que más experimentan son las mujeres de mayor edad o de edad mediana. Bueno, hemos podido evidenciar que el sentido del gusto es muy importante y fundamental para nosotros los seres humanos. Bueno, gracias a él nosotros podemos seleccionar entre los sabores que nos gustan y que no nos gustan y que además son fundamentales para nuestro organismo. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta exposición. Seguimos con el sistema olfativo. ¿Qué es el sistema olfativo? El sistema olfativo es el sentido encargado de percibir y procesar los olores. Este sentido está relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico está encargado de modificar las emociones y los recuerdos. ¿Cómo funciona el sistema olfativo? El sistema olfativo tiene varias funciones. Las principales son detectar u orientarse a un olor. También identificar la intensidad, el tipo y la calidad de ese olor. El sistema olfativo está conformado por el sistema límbico y el bulbo olfatorio. El sistema límbico, como antes habíamos hablado, está relacionado con modificar las emociones y nuestra conducta. También es una parte de nuestro cerebro encargado de las respuestas fisiológicas y nuestras emociones de nuestro cuerpo. ¿Cómo así que las emociones? Como el miedo, la felicidad, la alegría, etc. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una estructura vesicular cuya función es procesar y captar la información de los receptores odoríferos que están situados en la mucosa nasal. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y docentes. Como bien ya sabemos, le venimos hablando del sistema olfatorio. De lo que me corresponde hablarle a mí y a ustedes es sobre la cavidad nasal, las sustancias aromáticas y las neuronas olfatorias. La cavidad nasal es la parte interna de la nariz. Está recubierta por una membrana mucosa que nos ayuda a que la nariz esté húmeda, generando así mucosidad. De esta manera se evitan hemorragias nasales que ocurren cuando la nariz está seca. También tienen pelitos que te ayudan a filtrar el aire que respiramos, bloqueando la suciedad y el polvo para que no nos lleguen a los pulmones. Sustancias aromáticas. Se consideran sustancias aromáticas aquellas cuya concentración en el alimento es superior a su umbral olfativo o gustativo. Algunas sustancias proporcionan el aroma característico del alimento. Y las neuronas olfatorias, por último, son las células ciliadas, es decir, tienen pequeñas prolongaciones de membranas a las cuales alimentan las superficies de contacto entre la neurona y el mundo exterior. Es precisamente en estos cilios donde ocurre la interacción inicial entre el compuesto volátil y el sistema nervioso. Buenos días, mi nombre es Diosaili Ceballos y les hablaré sobre el código neuronal de las moléculas odoríferas. Empezaremos definiendo qué es el código neuronal. Es como las neuronas responden a una gran variedad de estímulos para construir modelos precisos y así predecir las respuestas hacia otros estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente la respuesta de las neuronas a los diferentes estímulos del medio para así crear respuestas de otros estímulos. ¿Qué es una molécula odorífera? Las moléculas odoríferas son compuestos químicos volátiles que son transportados por el aire. Pero se preguntarán de dónde salen estos compuestos. Estos son desprendidos de los objetos olorosos que son liberados a la atmósfera mediante pequeñas moléculas que percibimos al inspirar, alcanzando así la mucosa olfativa, donde se encuentran los receptores químicos del olfato. Las moléculas liberadas a la atmósfera y que percibimos al inspirar, alcanzando así la mucosa olfativa, donde se encuentran los receptores del olfato. Ahora sí, ¿qué es el código neuronal de las moléculas odoríferas? Es la interpretación que hace el cerebro al detectar los olores presentes en el ambiente, llamados odorantes.
Estos son detectados en la nariz aproximadamente por 1000 receptores diferentes. Mediante la comprensión de las señales que estos receptores envían hacia el cerebro, se identifica el olor. ¿Qué quiere decir esto? O básicamente, ¿cuál es la principal función del código neuronal de las moléculas odoríferas? Es la interpretación que hace el cerebro al detectar mediante los receptores olfativos los diferentes olores del medio, y mediante las señales que se envían al cerebro se identifica el olor. We'll do it sometime.